Acompáñenos a viajar y sobre todo a disfrutar, que así es mi Bolivia. Dios le bendiga a todos, amén. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, yo soy paceño boliviano, radico en Buenos Aires y bueno, como el pastor presentaba, ¿no es cierto? Es una alegría de poder visitar nuevamente la familia de Aguas de Reposo, amén. Y qué alegría, hermanos, amén, qué gozo que hay en este lugar, este hermoso pueblo de juventud que se está gozando, pero como nunca antes, gloria a Dios, amén. Yo creo que si acá hay gozo, mayor gozo debe haber allá arriba, ¿o no creen? Amén. Que papá debe estar danzando como los jóvenes acá lo hacen, ¿o no? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron? Bueno, estoy encargado de dar la palabra, así que por favor si pueden abrir su Biblia. Bueno, ahí está. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor, si puedes buscar tu Biblia. Y ¿cuántos quieren que Dios les hable? Yo creo que todos vinimos acá, aparte de alabar al Señor, que ya el Señor está escuchando nuestra alabanza, pero nos vamos a gozar en la palabra también. Si usted abrió Hebreos capítulo 1, versículo 1, en la versión que usted le parezca mejor, bueno, resulta que les cuento un poquito, si vamos a charlar, no quiero que sea así algo rígido, sino estuve predicando en Santa Cruz y después estuve predicando también, estuve predicando también en Achacachi, un frío tremendo, amén. Y de ahí, bueno, vengo a Alto, un frío, y vengo acá a la ciudad, un calor, hermano, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y también quiero saludar a mis hermanos de Restauración de Fe, que seguramente están del otro lado también. Me estaban diciendo, ¿cuándo, cómo lo vemos? Así que esta reunión está saliendo a Argentina también. Amén. Gloria a Dios. Bien, Hebreos 1, 1. Leemos todos juntos, amén. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, de la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, palabra del Señor. Amén. Señor, gracias. Permite, Padre, que esta palabra sea palabra revelada para tus hijos, para tu pueblo. Yo no sé cuál es la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, pero lo que sí sé, Señor, en este día tú puedes hablar. No sean palabras mías, sino sean palabras tuyas, palabras de lo alto, revelado, la revelación que venga a este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Despojando todo principado y potestad en el aire, toda distracción, hoy podamos atesorar esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Bien. Qué importantes son las comunicaciones. Qué importante, mire, inclusive ha cambiado la tecnología, la comunicación, la forma de hablar. Las redes sociales, Wi-Fi, teléfonos inteligentes, tablets, computadoras. Cada vez más, como dice la Biblia, la ciencia ha avanzado a grandes pasos. Pero más allá de todo eso, dice que Dios se comunica, siempre quiso comunicarse, siempre quiso hablar con su creación. El hombre, nosotros, el género humano, somos la máxima creación de Dios. Dice la Biblia que Dios siempre, dice acá, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Bueno, cuando pensaba esto, me preguntaba, decía, ¿no? Muchas veces dice que Dios habló. Voy a separar en 3 categorías, digamos, como para que se entienda esto, cómo es que Dios habla a sus hijos. En primer lugar diré generación del ser, principio. Segundo, degeneración, caída. Tercero, la regeneración,
¿qué es lo que vuelve al estado original? La generación del ser, del saber, del hacer. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia que nosotros somos la corona de la creación, fuimos hechos a Él. ¿Y cómo Dios se comunicaba en esa primera etapa? Dios hablaba directamente con Adán y Eva, bajaba Él mismo, era una voz audible, podían escuchar sus hijos, en este caso Adán, principalmente él porque él es el primero, Génesis 1, principio, creación. Dios, habiendo hablado, dice a Adán, ¿para qué? ¿Para qué Dios creó esto, no? Para que Adán pudiera ser ese ser, para que todo lo aprendido de Dios pueda también comunicar a la creación. Generación del ser, generación del saber y generación del hacer. Ser. El hombre a imagen y semejanza, como nosotros. O sea, si usted se pregunta cómo es Dios, bueno, ¿cómo es usted? Usted se mira, entonces, bueno, tiene ojos, Dios tiene ojos, tiene oído, bueno, así mismo también escucha, Dios habla, tiene boca. Entonces, todo lo que Dios al principio hizo. En esta primera etapa no había pecado, todo santidad, toda pureza, no había maldad, la generación principal. En este caso, yo siempre me preguntaba y decía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído en pecado? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Génesis 1, Génesis 2, después saltamos directamente a Apocalipsis 21, cielos nuevos, tierra nueva. O sea que hubiera sido todo perfecto. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, vivir en un mundo perfecto? Que no hubiera existido la maldad. Bueno, Génesis 1, Génesis 2, ¿no? Bueno, ahora viene la otra cosa. Ya dijimos que en la primera etapa del principio Dios hablaba en forma audible, directo. Ahora viene la degeneración. En la degeneración, Génesis capítulo 3, entre el pecado. Ustedes saben cómo la serpiente lo tentó. Obviamente Dios había puesto una señal, digamos, para que ellos pudieran reconocer todo lo que ellos aprendieron, escucharon la voz de Dios, tenían que poner en práctica. Bueno, una prueba, una forma de que su creación pueda obedecerlo, reconocerlo, todo lo aprendido. Muchos teólogos dicen que entre Génesis 1 y 2 han pasado muchos miles de años. No como nosotros vemos secuencialmente, quizás ahí nomás, Génesis 1, Génesis 2 lo lees y nada más. Pero dice que Dios, esa etapa ha sido mucho tiempo, muchos años, miles de años. Dios hablando, Dios hablando. Cuando caen en pecado, capítulo 3, en este caso no aprendieron nada. Prácticamente todo lo que Dios habló fue en vano, diría, ¿no? Fue en vano prácticamente porque no pudieron asimilar, desobedecieron. Eso se llama degeneración del ser, del saber, del hacer. Al principio del ser, el hombre a imagen, del saber, lo único que sabían ellos era hacer lo bueno. Del hacer, bueno, Adán colocaba nombres. Ahora, totalmente, en la degeneración del ser, capítulo 3 de Génesis, dice en este caso que se vuelca totalmente al contrario. En este caso, degeneración del ser, un ser pecador. Del hacer, hacen todo lo contrario lo que ellos aprendían. Del saber, se les borró de la mente, no saben nada. Ahí comienza el gran problema. Ahora, en esta etapa, claro, Dios a esa generación pecadora, la multiplicación de la humanidad continuó. Y Dios tiene que seguir hablando. Habló a través de la primera familia. Adán y Eva tuvieron hijos. Dios siguió hablando, Dios no los abandonó. Luego, bueno, vinieron los patriarcas. Ustedes saben, si leen, si están acostumbrados a leer la Biblia, vienen los patriarcas. Dios habló a través de los patriarcas. Uno de ellos, ustedes recuerdan que es Génesis 12, Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ellos debían obedecer la voz de Dios,
para que por la fe ellos pudieran ir al desierto a conquistar aquella tierra que fluye leche y miel. Vinieron entonces los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta que conforma un pueblo, ese pueblo llamado Israel. Dios jamás dejó de hablar en la degeneración del ser, del saber. Estaba el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces puedo decir esto, como para que ustedes realmente entiendan qué maravilloso que es. Dios no está, hermano, de ninguna manera limitado para que nos hable a nosotros, porque lo hizo en aquel tiempo. En la Biblia, hermanos, se muestra algunas formas realmente espectaculares como Dios empezó a hablar. Una vez Dios habló por medio de la zarza, ¿se acuerdan? Moisés le decía, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde pisas santo es. Moisés no entendía eso. Era el Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo, para que pudiera quitarse los zapatos llenos de pecado por donde haya andado, por donde haya caminado, para pisar ese lugar santo. Ahora, más abajo vamos a nosotros aplicar, ¿no? Nosotros vamos a aplicar para este tiempo. Bueno, Dios habló inclusive una cosa muy inusual, ¿no? No sé si alguna vez, por ejemplo, usted vio los burritos. Dios habló a través de un burro también. Increíble, ¿no? De que la burra no quiso avanzar y de pronto, por ejemplo, salió una voz de ese animal. Entonces Dios siguió hablando así de una forma. Inclusive Dios daba señales cuando iban al desierto. Moisés simplemente, por ejemplo, dice que caminaban 40 años en el desierto, una nube en el día, una columna de fuego en la noche. Dios siguió hablando así muchas veces, de muchas maneras, como dice el texto, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Lo estamos relatando todo lo que pasó. Ahora, no es suficiente eso. Esta degeneración del ser, del saber, el gran problema es el pecado, ¿no? En esta creación. Dios siguió hablando. Ahora Dios usa hombres de Dios. Dios usa profetas. Dios usa la monarquía, los reyes, ¿no? Una forma de poder, por ejemplo, regular reglas, estatutos, la forma cómo manejarse, ¿no? Respetando autoridades. Entonces, todo eso estamos hablando. ¿Por qué ahora nosotros tenemos que llegar a este punto? Dice que ahora Dios está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Y eso se llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es volver al estado original. ¿Ustedes se imaginan, hermano, que si es posible eso, volver al estado original? Sí. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, por un hombre llamado Jesús entró la salvación. Ahora, para este beneficio tan importante, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La regeneración, hermanos, hermanas, es impresionante. Es algo que nosotros tenemos que volver al estado original. Pero en Cristo, Jesús nos permite volver a este beneficio importante. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, es la obra de Dios, del Padre, que me mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos volver a esto. ¿Qué decía? Por ejemplo, en el libro de Efesios 2:1, si ustedes me acompañan, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1, y este texto dice así, 2:1 de Efesios, ¿no? Bien, ¿me siguen? Amén. Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Cristo. La regeneración es la obra de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer nuestro estado. Nosotros ahora, en esta etapa de la regeneración, es el tiempo, el ahora, porque Hebreos nos decía, ahora está hablando Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma, no hay cultura, no hay otro camino, no hay forma de poder tener comunión con Dios. Nosotros
Ahora vamos a ver en un rato cómo es que Dios nos va hablando de otras formas también. Bien, entonces la regeneración es un cambio radical. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un individuo entrando como que éramos de la carne, del mundo, ahora nuestro nacimiento espiritual. No sé si ustedes se acuerdan, resulta que en el libro de San Juan capítulo 3 dice que Nicodemo, un hombre sabio de la ley, dice que fue de noche a preguntar a Jesús, ¿no?, qué era necesario para entrar al reino de Dios. Y Jesús le confrontó y le dijo, bueno, es necesario que nazcas de nuevo, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la regeneración se trata de un nacimiento espiritual en Cristo, los méritos de Cristo en el Señor. No hay otra forma, no son nuestros actos, nuestras obras, no es nuestro esfuerzo, las obras que hagamos, sino que es por fe, es por fe. Entonces, de esta forma, la regeneración comienza, hermano, donde nosotros ya empezamos a poner nuestra confianza. Ahora, mire, del ser, del saber, del hacer. En Cristo somos una nueva criatura. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Del saber, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que aprender la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a escudriñar, profundizar, para poder nacer de nuevo. De otra forma, si vos me dices, por ejemplo, yo tengo tantos años de experiencia, no sirve. Tantos títulos, no sirve. Tengo toda la riqueza, qué sé yo, casas, no sirve. Las obras que hagas, no sirve. La juventud que tengo, no sirve. Nada es acepto delante del Señor. Del ser, del saber, del hacer. Del hacer, ¿qué tenemos que hacer ahora que estamos regenerados en Cristo? Lo que tenemos que hacer es lo que Mateo 28 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, nosotros ya no somos como degenerados en pecado, lo único que hacíamos era lo malo. No, ahora en Cristo tenemos una vida nueva para poder anunciar y poder compartir la palabra a aquellas personas que no conocen a Cristo. Y de esta forma, las obras que el Señor nos ha dejado a través del Evangelio. Eso es lo más lindo en Cristo, que podamos nosotros caminar por fe, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ir aplicando algunas cosas importantes, cómo Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué es lo que decía en 2 Timoteo 3:16? Porque la palabra de Dios es inspirada, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Entonces, esto es importante, hermanos, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra, siempre. Nosotros ya no nos vamos a basar en lo que un ángel, una voz del más allá, para escuchar en esa forma de éxtasis, para decir, yo escuché la voz del Señor. Dios no va a bajar, digamos, con una voz audible. La palabra de Dios es esta. Nosotros, para poder oír la palabra de Dios, para escuchar, tenemos que buscar, atesorar. La Biblia, hermanos, no es una simple colección de libros, es inspiración divina, palabra de Dios. Para que Dios te hable, hoy en este tiempo, tú tienes que empezar a dedicar un tiempo a la lectura de la palabra, compenetrarte más en las promesas del Señor. Porque dice que esta es la profecía más segura y que fuera de ella no hay. No se puede aumentar, ni cortar, ni quitar. Nadie puede así al son borrar. No se puede. Dios
habla a través de su palabra. Los 365 habla en el tiempo que nosotros vamos a buscar, en el tiempo que nosotros vamos a pedir al Señor esa revelación. Jeremías 33:3 decía, clama a mí, yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra es para todos, para los niños, para los jóvenes, para todos absolutamente. Acostúmbrate un tiempo a solas con la palabra, un tiempo a solas en tu devocional para escuchar la voz del Señor. Dios habla a través de esa palabra, de esa revelación. No solamente eso, Dios nos habla por medio de su Espíritu, porque la palabra es inspiración. Por lo tanto, hermano, mire, su Espíritu dice que fue inspirada por Dios, el soplo de Dios, la presencia del Señor, para que sea una palabra viva y que no sea solo meramente una lectura, ¿no? Como un diario, no, una palabra adecuada, porque tú estás necesitando de pronto para la prueba que estás pasando, por la enfermedad que estás viviendo, o tal vez la confusión que tengas, pero cuando es por medio de su Espíritu, te va a llevar directamente a tu necesidad. Entonces, el Señor nos habla, lo usa. Mire, San Juan 16:13, si usted me acompaña, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, dice, de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto es lo más importante de la regeneración del ser, del saber, del hacer. Porque somos guiados. Decía el texto de Nicodemo que te mencioné hace rato, decía, ¿no? Todo aquel que es guiado por el Espíritu es como un viento, el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es así una persona en el Espíritu que es guiado por Dios. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede conocer, pero nosotros que somos regenerados en Cristo sí lo podemos conocer. Amén. Dios nos habla. ¿Cuánto dicen amén? Nos habla por medio de los siervos del Señor. Dios nos habla a través de los pastores, a través de los profetas. Nunca, hermanos, se debe recibir la palabra dada por un predicador como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Siempre. Un siervo de Dios de pronto se prepara no para dar una palabra según su parecer, sino para alimentar al pueblo del Señor. Por eso el pastor está al frente, los siervos de Dios, sus autoridades de acá están al frente pidiendo dirección para enseñar, para corregir, para formar nuevos discípulos, siervos del Señor. Y esto siempre se hace un ejercicio que cada vez que usted está en una iglesia escuchando la palabra del Señor, está siendo formado, discipulado, también el día de mañana usted va a ser ese emisor para poder compartir esa palabra aprendida. Por eso, mientras estás en una iglesia, no desaproveches, aprovecha todo lo máximo. Aprende lo más que puedas. En algún momento yo también de pronto estaba sentado como ustedes. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros. Jamás imaginé yo ser un siervo de Dios, pero el Señor tenía un llamado para mi vida, también lo tiene para tu vida, porque yo sé que también un día usted va a estar dando, porque, hermano, dando hay que recibir para poder dar. Gloria a Dios, amén. Así que entonces, escucha la voz del Señor a través de sus siervos. Ahí en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como palabra, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, ¿cuántas veces decimos, amados, cuando escuchamos un predicador, esa palabra
era para mí. Es que Dios, hermanos, está trabajando, Dios está hablando a través de ese siervo que tiene ese don, ese discernimiento, que tiene un crecimiento un poquito más que usted, una experiencia espiritual más. Es como un padre espiritual que te quiere guiar y lo tienes que aceptar, porque Dios usa a sus siervos. En otras ocasiones decimos que eso no fue porque quizás lo contaron o alguno le dijo y me lo está diciendo una verdad, y te va a pasar quizás en algún momento como renegar. ¿Por qué me lo dijo? Me dolió. Hermano, nadie se lo cuenta, sino que Dios habla a través de sus siervos. Gloria a Dios, amén. Dios no solamente habla a través de eso, sino también nos habla por medio de las pruebas. ¿Cuántos pasan pruebas? Un montón. Pruebas. ¿Sabe? Las pruebas, hermanos, son una forma como Dios nos habla. Es increíble. Yo pasé en estos últimos unas pruebas terribles. Una de ellas, bueno, en la mitad de pandemia agarré COVID y estuve 25 días en terapia intensiva. Lo que yo estoy acá no es obra de la ciencia, sino que solamente escuché una voz del cielo que decía: no es su hora, todavía vamos, vuelta a la vida. Una prueba que quizás mi familia lo pasó. Yo estaba dormido de pronto. Bueno, cuando llego acá a La Paz, fui a celebrar la boda allá a Chacachi, como les contaba, y de pronto se le ocurre a unas hermanas, por ejemplo, invitarme pescado, pescado mal cocido, me mandó al hospital. Bueno, pruebas de enfermedades, pruebas que todos pasamos, es parte de la vida. En las pruebas, hermanos, uno busca de verdad, uno dobla rodillas. Muchas veces, hermano, para poder escuchar: Señor, ¿en qué estoy fallando? Muchas veces para arrepentirnos, para pedir perdón. Las pruebas, hermanos, son parte de cómo Dios nos va perfeccionando nuestra fe y nos va dirigiendo hacia su voluntad. Muchas veces, hermano, podemos ir a la deriva así y no detenernos, pero Dios permite las pruebas. Santiago decía en capítulo 1, versículo 2, decía, 1:2 decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Santiago pareciera que no entiende al hombre, ¿no? Porque dice: cuando ustedes están pasando, estén enfermos o mal, o peleados los matrimonios, las familias, en discusiones, gócense, dice. ¿Quién lo hace eso? Nadie, ¿no? Lo más que nosotros hacemos cuando estamos en pruebas es querer tirar la toalla, dejar todo, abandonar la fe. Lo que se nos ocurre es: bueno, dejo todo y listo. No. Dice: gócense, hermanos míos, dice, cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que vuestra prueba produce fe y paciencia. Más la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Así que cuando estás pasando una prueba, estás recibiendo del Señor, estás en el mejor lugar del Señor y estás listo para poder escuchar la voz del Señor. Detenete, doblar rodillas, orar, clamar y dile: Señor, si de esta prueba, ¿qué es lo que viene? Señor, háblame. Háblame, Señor. ¿En qué te estoy fallando? Señor, corrígeme. Él te va a transformar. Dice Proverbios, decía, ¿no? Proverbios capítulo 3:11 decía: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, Yahvé, yo soy el que soy, ni te fatigues de su corrección. Porque Yahvé, yo soy el que soy, al que ama castiga, como al padre, al hijo, a quien quiere. Las pruebas son una forma de cómo Dios nos va llevando a un nivel más superior. Que en otra, cuando estás pasando momentos malos, vas a poder decir: Señor, gracias, esta ya la pasé, esto ya lo sé, vas a poder subir más. Que acobardarse,
que detenerse o quizás dejar. Jamás rechaces las pruebas. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, de muchas maneras, ahora está hablando a través de su Hijo, Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Ahora, ¿por qué es importante que Dios nos hable? Es importante porque me da seguridad de que yo soy su hijo, Él es mi Padre, que soy oveja y Él me está guiando, amén. Gloria a Dios. Por eso es importante que Dios nos hable y que nos acostumbremos en esto. Siempre estamos ahora entrando en esto de la regeneración, volver al estado. Yo me imagino a Adán feliz, contento, cuando en el principio le hablaba, un ser santo, un ser perfecto, y Dios lo instruía, le llevaba de gloria en gloria, su presencia descendía, me imagino. Ahora en Cristo nosotros también podemos disfrutar todo eso, en Cristo. Y Cristo, si usted vuelve al libro de Efesios 1:1, dice, ¿no? Ahora Dios está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, en quien constituyó heredero de todo, asimismo del universo. Cristo es el Señor, es mucho más superior que la creación, que los ángeles. En todo el libro de Hebreos usted va a leer, por ejemplo, resalta los 3 ministerios de Cristo: Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo como profeta, Cristo como el sumo sacerdote. Resalta a Cristo. Es lo que está diciendo acá en el verso 2, ¿no? Está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, en quien constituyó heredero de todo, dice. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es el Señor, amén. La regeneración es volver al estado original. Gloria a Dios. Decía San Juan 10:27, decía estas palabras, mire: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mí, dice. Gloria a Dios. Así que entonces somos sus hijos, gloria a Dios, amén. Somos ovejas, somos su rebaño, somos su pueblo. Bendito sea el Señor, que en este tiempo adecuado hayas conocido al Señor y que hayas escapado de esa degeneración del pecado, lo cual nos condena. La degeneración del pecado, del ser, del saber, del hacer, nos condena al pecado, porque aquel que no tiene al Hijo ya ha sido condenado, dice. Pero bendito sea el Señor, que nosotros tenemos a Cristo, que nos dice, ¿no? Les doy vida eterna porque son mis ovejas, son mis hijos, nadie me las arrebatará de mi mano. Así que con seguridad usted permanezca cada día escuchando la voz del Señor. Mire, Dios algún día dejará de hablar, como en algún momento dejó de hablar. En una parte donde termina el Antiguo Testamento, en el último libro, y cuando comienza el primer libro del Nuevo Testamento, pasaron 400 años de silencio, 400 años que Dios no habló, por la terquedad de su pueblo, por la dureza de su corazón, de su propio pueblo, Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios no habló más. También este tiempo viene cuando la iglesia sea levantada, cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, que somos nosotros, restaurados, regenerados, santificados, glorificados. Vamos a ser levantados a la presencia del Señor para ver las bodas del Cordero. Entonces dejará de hablar Dios. Entonces ya vienen otros programas tremendos, las iras de Dios, las copas, todo lo que Apocalipsis habla, la gran tribulación, todo eso Dios ya no habla más. Lo que sí dejó dicho claramente todo lo que está acá en la palabra. Pero hoy nosotros podemos hablar, dialogar, comunicarnos con Dios a través de la oración, a través de los siervos, a través de las pruebas, pero tenemos que seguir, hermano, manteniéndonos en santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, mantenernos firmes hasta poder ser salvos. La salvación comprende en un paquete importante.
es reconocer mi condición, mi estado, mi pecaminosidad y buscar a Cristo, la fe salvadora. Luego, hermano, ir en busca, lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. La justificación es cuando nosotros ya somos declarados sin pecado, justos, por fe, por la fe. No tenemos que hacer ninguna obra, ninguna peregrinación, ninguna cosa que podamos nosotros hacer para poder recibir el favor de Dios. Después viene la regeneración, la santificación, la glorificación. Todos esos pasos, hermanos, se dan para poder alcanzar la santidad. Ahí podemos alcanzar, hallar la salvación plena. Gloria a Dios, amén. Así que en este día yo vengo a animar a este pueblo, porque yo sé que Dios, hermano, está hablando a través de su palabra. Yo sé que en este día Dios está levantando a este pueblo para poder también revelar su mandato, su voluntad, hermanos, en cada uno de nosotros. Me gozo que ustedes están buscando del Señor cada día, que tengan ese hambre, esa entrega, esa pasión, y eso es lo que Dios quiere. No se olviden jamás que Dios vendrá a buscar un pueblo que busca comunicarse con Dios. Gloria a Dios. Hay figuras claras como nosotros tenemos que entrar a su presencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había tres lugares muy hermosos establecidos por Dios. En un tabernáculo, por ejemplo, estaban los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. En el templo de Salomón también de la misma manera. Nosotros también ahora tenemos una entrada, porque ya cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando resucitó, ese impedimento del lugar santísimo, ese velo, esa cortina que las personas no podían tener comunión para oír la voz del Señor, para sentir la presencia del Señor, ese impedimento, esa cortina se rasgó de una vez para siempre cuando Jesucristo murió, resucitó. Ahora tenemos una entrada directa con nuestro Padre Celestial. Tenemos una comunicación directa. A la mañana cuando usted se levanta, usted va a poder dialogar, hablar, va a poder comunicarse con Dios, si se vale el término, porque es a través de la oración. Decía, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, como hijos del Señor tenemos la entrada, esa entrada que es esas llaves de la oración, esas llaves del ayuno, para que usted pueda entrar al lugar santísimo y sentir la presencia del Señor. Jamás te vayas al trabajo sin buscar al Señor, sin hablar con Dios, sin agradecer al Señor, sin leer una porción de la palabra. Aprendételo de memoria, textos bíblicos de promesas que para ti están listas, dispuestas para poder escuchar la voz del Señor. Amén. Así que Dios conoce a cada uno de ustedes. Él examina los pensamientos y sabe las intenciones del corazón. No tenemos que claudicar en dos pensamientos. Él es el Señor, amén. Dice que Él nos purificó, dice, ¿no? Versículo 3, sí, ahí mismo, ¿no? De Génesis, Hebreos, sigo estando en Hebreos, capítulo 1, ¿no? Dice que asimismo hizo el universo, que nos purificó nuestros pecados, dice, ¿no? Ahí está, versículo 3, dice más abajo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta parte es hermoso. Nos purificó nuestros pecados. El pecado es el gran problema, le decía. Pero Cristo purificó nuestros pecados. Nos halla sin pecado si nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor. Ahora, esto no nos da vía libre o pie para hacer lo que queramos. El pecado es el gran problema. El pecado nos condena. El pecado es el problema que cada día tenemos que resolver. Porque el pecado no nos permite tener una comunicación directa con Dios.
ni mirar cara a cara a nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que pedir perdón. Cada vez que nosotros vamos en busca de decir, Señor, perdóname, esa fe que tienes en Cristo te está limpiando, purificando, porque su sangre, la sangre de Cristo tiene poder para borrar todos los errores que nosotros cometamos. Porque estamos en este cuerpo. Jesús hablaba y decía, ruego para que tú los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Jesús oraba por nosotros, que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y tenemos una lucha constante con el pecado. Por eso la dependencia constante va a hacer que nos purifique cuando miramos, cuando hablamos, murmuramos, cuando criticamos, cada día. En la mañana al levantarte, a la noche cuando vuelves, proclamas la fidelidad del Señor. Es importante que hagamos este ejercicio de orar en la mañana y al acostarnos. Y cada día estar en comunión con Dios. Nuestra mente tiene que estar entregado al Señor. Cada vez que vienen pruebas, cada vez que vienen esas luchas de querer caer, tropezar, cada vez se encuentra esa lucha, porque Pablo dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra gobernadores en las regiones celestes. El enemigo mayor de nuestras almas es el diablo, que vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú no tengas comunión con Dios. El diablo no quiere que nosotros hablemos con Él, que no leamos la palabra. El diablo lo que quiere es que te olvides del Señor. Es enemigo, es adversario, Satanás, el príncipe de este mundo. Dice que cegó el entendimiento, poniendo una ceguera para que no les resplandezca en nosotros la gloria del Señor. Entonces el enemigo pone eso, vendas, cegueras, incredulidad, dureza de corazón. Ahora, si nosotros vamos a dar lugar al enemigo, y el enemigo sabe cómo destruirnos, el enemigo ya lo tumbó prácticamente a una persona, Eva, que estaba preparado en santidad, impregnado de la gloria de Dios. No lo respetó absolutamente nada. Es más, a Jesús lo quiso tentar y hacer lo mismo, ¿no? Mateo capítulo 4 dice que Satanás apareció a Jesús y de pronto en un ayuno. ¿Cuántos creen que los ayunos son buenos? Jesús también estaba ayunando 40 días, 40 noches y de pronto Satanás le sale y le confronta con su necesidad y le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Podía hacerlo? Sí. No solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no suficiente eso, le llevó a un edificio, un pináculo y le dice, lánzate, porque escrito está. Qué mentiroso que es Satanás, ¿no? Es impresionante. Intenta conocer o cree que sabe la palabra, pero en realidad usa mal. Porque cada vez que dice escrito está, se refiere a los 5 libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, son las leyes de Dios. Los salmos son poemas, no son escrituras, palabra a cumplir, son experiencias los salmos. Entonces le dice, le engaña, le dice, escrito está, porque los ángeles vendrán y te sostendrán. Por eso Jesús le dice que no lo tiente. Y no es suficiente eso, sino que también le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice? Póstrate, adórame, porque a mí me han sido dadas. A quien se postra yo lo doy, a quien quiero. ¿Por qué podía postrarse Jesús frente a una criatura que Él mismo lo creó? Que el Padre lo creó, dice Colosenses 1:15, dice, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él. En otras palabras, el infierno, Satanás, fue creado por Dios. Dios lo creó, pero no para estar haciendo esto que quiso hacer. A mí me han sido dadas. ¿Quién se lo dio? ¿Cuándo se lo dio?
¿Por qué dice todos los reinos son míos? Claro, Adán cuando peca se lo entrega al espíritu, al diablo, se lo entrega. A partir de ese momento, él cree que es dueño de toda la creación. Cuando la creación, toda la creación es de mi papá, es de mi Dios. Amén. Nosotros tenemos que pedirle a Él, al Señor, gloria a Dios, y Él nos los da como Él quiere, si es su voluntad. La degeneración del ser, la generación mundana que está allá afuera, están pidiendo a la Pachamama, a la tierra, al queco, están pidiendo a cualquier cosa que la cultura llamada, mal llamada costumbre, que lo hacen los hombres para tener un poco más de suerte, más abundancia de bienes, etc. Siempre el problema del hombre es dinero, cosas materiales. Pero el Señor nos dice que su reino no es comida ni bebida, nada de eso, sino que es su reino, que es la salvación de vida eterna. Eso, yo recuerdo, todo se queda. Cuando me estuvieron metiendo a la terapia intensiva, prácticamente se quedó todo. Solamente me tapaban una partecita acá con una franela y eso, a ver si vuelves, ¿no? Había que dejar todo prácticamente, auto, casa, hasta el pastorado se quedó, todo se quedó. Por eso dice la Biblia que desnudo, así como viniste a este mundo, así desnudo volveremos. Nada nos llevará, nada es nuestro. Amén. Así que entonces, ¿por qué el enemigo decía, póstrate, adórame, te voy a dar? Escrito está, el Señor los reprendió en el nombre de Jesús y ahí está la victoria que tenemos en el Señor. Amén. Y a su nombre. Así que en este día yo le animo, hermano, gloria a Dios, busque al Señor, busquemos, es tiempo de buscar, es tiempo de clamar, es tiempo de hablar cada día con Dios, a través de su palabra, a través de la oración. No deje de hablar con Dios, hable a diario, cada día. Resumo y digo, y cierro con esto. La generación del ser, del saber y del hacer, el principio. La degeneración del ser, del saber, del hacer, degeneración, caída, pecado. Y la regeneración del ser, del saber, del hacer, es en Cristo, volvemos al estado como era el plan de Dios. Mire cómo nomás, hermano, Dios tuvo que hacer formas como para salvar, ¿no? Hace rato le planteaba y le decía, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pecado el hombre? Seguramente se hubiera ahorrado todo esto, ¿no? Porque Génesis 2, Apocalipsis 21, todo esto está para que Dios salve a la creación caída. El salmista decía que en pecado hemos sido engendrados. Entonces, hermano, es hora de buscar nuestra salvación. Dios está hablando ahora a través de su Hijo Jesucristo y te dice, sálvate, no te pierdas. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Habrá alguien en esta noche que necesita del Salvador y está en pecado? La degeneración te lleva al infierno. Estás en pecado, estás en desobediencia, estás en delitos y pecados. Hay muerte para ti si tú no te arrepientes, porque la degeneración del ser, del saber, del hacer, es hacer lo contrario a lo que dice su palabra. Hoy necesitas correr a los pies de Cristo. Todo pecado, hermano, gloria a Dios, recibirá su castigo, su paga, porque la paga del pecado es muerte. Si permaneces en pecado, esta noche puedes correr a Cristo y decir, Señor, yo quiero que tú me restaures, me regeneres. Señor, ayúdame. Y el Señor pronto te va a llevar a restaurar, a salvar tu alma perdida en pecado. Amén.
Si estás en Cristo, hermano, gloria a Dios, siga confiando. Pero muchos de nosotros, incluyendo todos, hermanos, gloria a Dios, necesitamos del Señor. Y esta noche hemos venido a eso, gloria a Dios. Porque quizás desde la última reunión usted ha vuelto a la degeneración. Tus pasos, tu mente, tu boca, tus ojos te han llevado otra vez a ese lugar. Cada día nosotros tenemos esa lucha. Dios te está hablando. Dios te está diciendo: sal de esa degeneración perdida, pecaminosa. Adán y Eva, al ser esa generación original de santidad, eran santos. La degeneración te dice impuro, inmundo. Adán y Eva eran perfectos. La degeneración te dice imperfecto. Perfecto, imperfecto. La generación original te dice bueno, pero la degeneración te dice malo, con envidia, con iras, con contiendas, con disensiones. ¿Se dan cuenta? Pero más Cristo te ofrece, hermano, gloria a Dios, volver al estado como Dios es, puro, santo, perfecto, bueno. Amén. Así es nuestro Dios, que nos parezcamos como Él. Amén, gloria a Dios. Y es posible en Cristo, porque Él nos purifica nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde estás, medita estas palabras. ¿Cuál es tu condición? ¿Degeneración o regeneración? En algún punto estás. Piensa, medita. Gloria a Dios. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Yo no sé quién entendió esto. Solamente tú sabes, Señor. Oh bendito Rey. Me trajiste, Señor, de lejos para decir esto, Padre. Un enfoque de una forma distinta tal vez, para entender tu plan de salvación. Toda la humanidad entera está perdida, Señor. Andamos en delitos y pecados, frutos de la carne y obras de malicia. Vivimos en un mundo de tinieblas, Señor, de una lucha constante, que se va liberando, Señor, en tiempo constantemente. Pero, Señor, no queremos caer como Adán y Eva pecaron, salieron de lo perfecto a la degeneración. Seres animales, seres pecaminosos, sin razón, Señor, han caído, han sucumbido, Señor, perdiéndose a lo más vil, Señor, hasta que Cristo vino, Señor, a devolver aquello que el Padre lo hizo perfecto. Yo sé que tu iglesia, Señor, es perfecta en Cristo. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, si hoy venimos corriendo a los pies de Cristo, Señor, gracias. Tú dices que hablas y a veces estamos sordos. Tú dices que te mueves y a veces estamos ciegos, Señor. Y a veces estamos, Señor, lejos de ti y no tenemos comunión contigo, Señor. Hay rebeldía en nuestro corazón, hay dureza en nuestro ser, hay maldad, Señor. Estamos lejos de ti, estamos en pecado, Señor, profanando quizás, Señor, tu lugar santo, porque somos criaturas nacidos para el mal. Pero, Señor, tú puedes restaurar, Señor, tú puedes levantar. Aquí está, Señor, este pueblo que
hoy está dispuesto a poder, Señor, volver a ese estado perfecto en Cristo. Ahí donde estás, levanta tus manos si quieres, o si quieres ponerte de pie, no sé. Pero sí que el Señor está viendo tu corazón, está examinando, está pesando en la balanza tu vida. Señor, oh santo, santo, bendito Dios. Repite esta oración conmigo. Diga: Señor, en esta noche he escuchado mi condición de pecaminosidad, de desobediencia, en la cual vivo, Señor, perdiéndome los beneficios que tú me has dado en Cristo. Mas ahora, Señor, restáurame, levántame, perdóname, purifícame, Señor. Mis pecados, Señor, me llevan a la degeneración, a perder los planes del perfecto, Señor, de salvación. Mas ahora confío en Cristo, porque tú estás hablando por medio de Cristo para este tiempo. Jesús, sálvame de esta ira venidera. Líbrame, Señor, de la maldición. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, son deshechas las obras de la carne y toda desobediencia. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda obra del diablo no tiene arte ni parte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Soy restaurado, soy justificado, soy regenerado. Una vida nueva, porque yo te creo, yo confío. Dejo mis cargas, dejo mis problemas, dejo mis enfermedades, las luchas. Señor, lo dejo todo en tus manos, Señor, y confío que cada día tú me hablas a través de tu palabra, a través de los profetas, a través de los siervos, a través de la oración, a través de las pruebas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias por guiarme a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Sigo orando. Gracias, Señor.